Me dice que No, mejor una chica. yo no tengo problema. ¿Quién quiere ser la más? Yo puedo ser. Mati va a ser la paciente. Yo voy a ser la paciente. Tú vas a ser la paciente. ¿Quién va? Bueno, vamos a hacer una simulación. Ay, sí, ahora vos vas a hacer, ¿o no querés ser ahora? Moni, entonces vos, vamos a hacer la mastóloga. No seas tímido. Bueno, vamos a hacer un caso clínico, ¿verdad? Vamos a empezar con un caso clínico el día de hoy. Y nos dice paciente de 27 años que se realiza una biopsia por Trucat. ¿Por qué les parece que consultan las pacientes? ¿Por qué les parece que consultan? Algún tipo ya de secreción, ¿verdad? Dolor, secreción, algún nódulo palpable. ¿Les parece que las pacientes acuden frecuentemente a la consulta o no? Si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes tienen 20 años y ya se fueron a la mastóloga? ¿Qué me van a responder? Allá hay un... Vení un poco, Luciana, vos vas a ser la mastóloga. Tenelo pinta ya de mastóloga, así con tu chomba. Bueno, como vimos en la clase de tumores mamarios, ¿verdad? Las pacientes generalmente acuden cuando tienen ya alguna sintomatología. ¿Puedes palparles las mamas? A ver si palpas hacia acá. No ven. Aquí hay algo. Uh-huh. Puede poner la mano. Muy bien, Luciana. Aquí hay, me parece que hay algo, no sé. Vamos a llamarla una interconsulta a otra mastóloga. Vení, Milva. No hay secreción. Uh-huh. Está normal. El pezón está normal, la auréola. Pero hay sí. Si quiere de este lado, Vilma, si no. Sí, puedes palpar, Milva. Porque yo, por ejemplo, no tengo práctica de otro. No, pero igual para palpar nomás. Para palpar. Mira. Donde hay. Tiene un nodulito y es móvil. ¿Ves? Este, no, este. Yo les voy a pasar después para que todos puedan palpar. Pero generalmente cuando consultan ya es por alguna sintomatología, lastimosamente. Solo ahí, ¿verdad? Este lado también. Este lado aquí. Uh-huh. Sí. No. Aquí también hay algo. No me duele. ¿Verdad? Pero puede ser solo una mama fibrocística. Uh-huh. Puede ser que no sea nada. Bueno, vamos a suponer que sea este el caso y vamos a resolver. Sí, pueden sentarse. Mati, puedes sacarte el mano. Vamos a pasarla a todos para que todos puedan palpar los nodulitos. Vamos a hablar entonces de una paciente de 27 años, ¿verdad? Donde se le solicita una biopsia por Trucat, dice. Y el Trucat, como vimos la semana pasada, es la biopsia de elección, ¿verdad? Lo que se hace por elección. Informa células de aspecto pleomórfico con disrelación nucleocitoplásmica severa y que se disponen en sábanas sólidas sin formación de glándulas y nos habla de un conteo mitótico de 18. Según la clasificación del Scar-Blum-Richardson, ¿qué puntaje les parece que se obtendría? Diferenciación. Vamos a hacer en la pizarra ya, ¿verdad? Vamos a hacer los conteos según el SBR. Diferenciación es la capacidad de formar túbulos, la D. Entonces, si forma o no forma túbulos. ¿Y qué nos dice ahí? Nos habla de, a ver, ¿dónde dice la sábanas sólidas sin formación de glándulas? Entonces, si hablamos de la clasificación, era más del 75%, si formaba bien glándulas, sumaba un punto, ¿verdad? Si entre el 75 y el 10 al 75%
formaba glándulas, sumaba 2 puntos. Y si no formaba glándulas o menos del 10%, en este caso ni dice que es 10%, era 3 puntos. Entonces nuestra diferenciación, nuestra D del SBR, va a sumar 3 puntos. Después nos habla del pleomorfismo. El pleomorfismo son los núcleos, ¿verdad? Si tienen displasia leve, si es moderada o si es severa. Y nos habla de células de aspecto pleomórfico con disrelación núcleo-citoplasma severa. ¿Qué significa eso? Que es, el pleomorfismo es severo, entonces va a ser displasia severa y va a sumar 3 puntos. Y las mitosis, de acuerdo al score que dijimos que íbamos a utilizar, existían 2 tipos de escalas, ¿verdad? Pero la escala que utilizábamos, había una que decía hasta 19 y luego era más de 19, o sea, ya teniendo 20 mitosis. En este caso es 18. Si es 18 va a sumar 2 puntos. Entonces, ¿cuál es la sumatoria total de esto? 8. Y 8 entra en el SBR 3, que es pobremente diferenciado. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La C, ¿verdad? Para que tengan en cuenta cómo se puede llegar a preguntar en el examen, ¿verdad? Entonces empezamos con un ejercicio. ¿Cómo? ¿Podemos? ¿Qué cosa? Ah, este mismo. Bueno, ¿qué nos faltó la semana pasada? Ovario, terminamos epitelial, me dijeron, ¿verdad? Falta germinal entonces. Entonces si dice dosis Sí. 20, Ajá. sería... No voy a luego poner así. Yo sí voy a poner Vas a poner en bien para que no quede luego así en esa duda. Mas 2 e 3, qual que é a diferença? Está en el Scarblum-Richardson. SBR1 es bien diferenciado. SBR2 es moderadamente diferenciado y SBR3 es pobremente diferenciado. Y es acorde a la cantidad de formación, o sea, a la cantidad de puntaje con los 3 criterios: diferenciación, pleomorfismo y mitosis. Es el grado. Bueno, vamos a continuar en esta segunda escala, que es tumores de origen germinal. Si hablamos de tumores germinales, esto representa el 15 al 20% de los tumores, de los cuales 3 a 5% son malignos. Y si hablamos de grupos etarios, es de 0 a 25 años, o sea, desde recién nacida a 25 años son las edades frecuentes de aparición, ¿verdad? Pero no significa que, por ejemplo, si tiene 28 no pueda tener. O sea, por supuesto también puede tener una de 40, de 50, solo que esta es la tasa más frecuente de edad donde ocurre. En esta categoría está el teratoma, el disgerminoma, el tumor del seno endodérmico y el coriocarcinoma. Entonces, tumores de células germinales representan en su totalidad 15 al 20%. La gran mayoría de estos tumores son teratomas, ¿verdad? Y el resto de las otras neoplasias que hemos citado pertenecen a las otras categorías, ¿verdad? Como sacovitelino, coriocarcinoma, etcétera, ¿verdad? Generalmente muchos de ellos son benignos y está presente en niñas y jóvenes, pero muchos de ellos también llegan a ser malignos, ¿verdad? Vamos a empezar hablando del teratoma. El teratoma se divide en 3 grupos. El teratoma maduro, que es considerado benigno, el teratoma monodérmico o muy especializado y el teratoma inmaduro o maligno. O sea, en el sexo femenino, los teratomas pueden ser benignos, malignos o monodérmicos o especializados. En cambio, en los varones, todos los teratomas son malignos. No hay teratoma benigno en el sexo masculino.
¿Por qué? Por la capacidad de hacer metástasis. Generalmente nunca se encontró un teratoma, por más de que se vea, por ejemplo, ustedes estuvieron viendo en la práctica con sus docentes, ¿verdad? Teratoma. Entonces ustedes estuvieron viendo qué forma, las estructuras, ¿verdad? Tenía cartílago, músculo liso, glándula pilórica, la lámina de nuestro laboratorio, ¿verdad? Aparte de pelos, tejido adiposo, etcétera, ¿verdad? Pero fíjense que si esto mismo vemos en varones, por más de que tenga una característica histológica que parezca normal, igual es maligno en los varones. Eso para que quede claro nada más. Los benignos. Los benignos se vuelven a dividir en los teratomas que son maduros y lo que algunas literaturas y algunos cirujanos usan mucho, el famoso quiste dermoide. Quiste dermoide en realidad es teratoma maduro también, solamente que tiene las mismas estructuras que tiene la piel. Es decir, va a tener epitelio plano estratificado con queratina, glándulas sebáceas, folículos pilosos, tejido adiposo, tejido laxo, denso, irregular. O sea, igualito a lo que tiene la piel, ¿me entienden? Entonces, igual no está mal llamarlo quiste dermoide o teratoma maduro, ¿verdad? Pero para que ustedes entiendan, porque de repente ustedes leen algún libro y dice quiste dermoide, pero esto nosotros no dimos con la doctora, ¿verdad? Pero quiste dermoide es teratoma maduro, solo que al colocar quiste dermoide decimos que tiene las mismas estructuras histológicas que la piel. Son más frecuentes en la edad reproductiva, derivan del ectodermo predominantemente, pero como sabemos, el teratoma deriva en realidad de las 3 capas germinales, del ecto, del endo y del mesodermo. Este que dice deriva del ectodermo se refiere sobre todo a los quistes dermoides, ¿está bien? Entonces, macroscópicamente son uniloculares. ¿Qué significa unilocular? Tiene una sola cavidad. ¿Y qué encontramos dentro de esa cavidad? Pelos y material sebáceo. Es de coloración gris a blanco rugosa y es común encontrar áreas de calcificación, así como también estructuras dentarias. En el sexo femenino es muy frecuente que se encuentren estructuras dentarias. En los testículos esto no es común, ¿verdad? No digo que no pueda ocurrir, pero no es frecuente que en el varón tenga dientes ni esas estructuras dentarias como se ve en las mujeres. Entonces, a la apertura se identifica un material pilosebáceo, unilocular, con una sola cavidad, y algunas veces forma estructuras igual que la gingiva, como ven aquí, y el diente. Ahora, ¿estos dientes son o no funcionales? La respuesta es no, ¿verdad? Porque algunos hasta preguntan, ¿esto se puede usar para implante? No, ¿verdad? No son funcionales estos dientes, ¿verdad? Luciana, ¿ibas a preguntar algo? Era para ocurrir, o casi ocurrir una fecundación, y cómo pasa que sería el ciclo masculino. ¿Cómo? Yo no sé si la información que recibí es correcta. Sí. Y teratoma con dientes y todo, era para hacer un bebé ciclo. No, en realidad es un tumor. Es un tumor. Es un tumor. Es un tumor. Entonces, fíjense que en este caso, por ejemplo, se ve bien el diente y la gingiva. Se ve el pelo, se ve la glándula sebácea, ¿verdad? Y hay otro que es este. Este parece un cráneo, ¿verdad? El ovario. Inclusive tiene así como si fuese ya el maxilar con los dientes, ¿verdad? Inclusive imitando los huesos de esta zona, ¿verdad? Entonces, realmente estos son catalogados como teratomas, ¿verdad? Que tenga diente, que tenga pelo, que tenga hueso, no me dice que sea benigno o maligno, ¿entienden? La benignidad o la malignidad lo voy a determinar por la microscopía. O sea, la microscopía es el que me va a dar el diagnóstico definitivo. Por supuesto, esto ya es un teratoma, ¿verdad? Inclusive en la ecografía se va a informar. Y yo les quiero contar un caso que tengo que voy a subir, o sea, no sé si puedo subir realmente en la página, porque es un caso que vino como teratoma. Y abrí ayer el ovario y no era un teratoma. ¿Saben qué era? Era una gasa dentro del ovario. Y yo dije, una gasa. Y yo dije, ¿cómo se fue a parar la gasa en el ovario, verdad?
Estuve pensando porque nunca tuve en mi vida, nunca recibí en mi vida en el ovario. Sí, por ejemplo, ya en útero encontré, por ejemplo, una vez encontré un lápiz en un útero. Al abrir hizo una infección. Era un lápiz de papel así el que se usa. Un lápiz de papel sí ya llegué a encontrar, ¿verdad? Sí ya llegué a encontrar gasa, por ejemplo, en peritonitis, en colon. Llegué a encontrar el año pasado en uno que vino como peritonitis de origen a determinar recto de una paciente y era una goma, así que estaba incrustada en el recto, ¿verdad? Pero nunca vi en mi vida una gasa dentro de un ovario. Entonces empecé a investigar, ¿verdad? Siempre vamos aprendiendo algo nuevo, ¿verdad? ¿Cómo pudo haber parado ahí, verdad? Sí o sí era por antecedente de alguna cirugía, ¿verdad? Eso era obvio, pero ¿por qué agujero va a entrar, verdad? Esa era mi duda, ¿verdad? Y sí, el ovario puede absorber, si queda en cavidad peritoneal, puede absorber la gasa. Y es una gasa. Les voy a mostrar el sábado, voy a traer un video, mañana voy a incluir la pieza y les voy a mostrar. Y se ve la gasa, se ve todo. La gasa no se... El algodón es lo que se compone dentro del cuerpo. No, la gasa generalmente va a desencadenar un proceso de peritonitis si queda en algún lugar, ¿verdad? En este caso el ovario actuó como un receptor y englobó, pero habrá sido alguna cirugía o de pelvis o de abdomen para que vaya al ovario, ¿verdad? Y quedó la gasa. Quedó la gasa adentro y yo tengo que informar, lastimosamente tengo que informar así, tal cual, ¿verdad? No hay trato porque es lo que yo encuentro, ¿verdad? Se llama oblito, así se dice cuando se encuentra algo dentro de... Y capaz me llamen hasta para declarar, ¿verdad? Por eso tengo que firmar todo, hacer una filmación completa, ¿verdad? Todo. Y bueno, entonces, volviendo a teratoma, ¿verdad? Se informaron como teratoma porque se veía la gasa por dentro, ¿verdad? Evidentemente habrán visto, pensaron que era folículo piloso, una cosa así, ¿verdad? Esta lámina es muy parecida a nuestra lámina de laboratorio, inclusive cuando estuvimos viendo con los alumnos, dijimos que se identifica el epitelio plano estratificado con queratina, aquí. Se identifican las glándulas sebáceas, los folículos pilosos. Se identifica aquí lo que es el tejido adiposo, ¿verdad? Y si así mismo esto fuese, está bien llamarlo quiste dermoide, ¿verdad? Porque imita estructuras exactamente idénticas a la piel. Ahora, si yo empiezo a ver estructuras como cartílago, como ustedes vieron en el laboratorio, piel, glándulas pilóricas, también tenía nuestra lámina de laboratorio, es más bien denominado teratoma maduro, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se ve cartílago, tejido adiposo, se ve aquí una estructura glandular, se ve aquí glándula tiroides, ¿verdad? Entonces, esto es un teratoma y se parece a la histología, ¿sí o no? Sí se parece. Entonces es maduro, ¿verdad? No tiene características atípicas. Los monodérmicos o especializados tenemos el estruma ovárico y el tumor carcinoide. Estos son generalmente unilaterales de un solo lado. El estruma ovárico está constituido completamente por tejido tiroideo maduro y es hiperfuncionante, por lo cual puede causar hipertiroidismo. El teratoma ovárico monodérmico o especializado está constituido exclusivamente por tejido tiroideo maduro, o sea, el ovario es reemplazado por folículos tiroideos, representa el 3% en total, ¿verdad? Y es más común a los 50 años, en la quinta década de la vida. Se ven macro y microfolículos. ¿Se acuerdan que ustedes veían una lámina de adenoma folicular donde se veían macro y microfolículos? Esa misma estructura puede llegar a desarrollar los teratomas monodérmicos. Inclusive puede debutar como un hipertiroidismo, ¿verdad? Solo que no es la causa más frecuente de hipertiroidismo, ¿verdad? Sino que puede ser una de las causas. Otros patrones pueden tener áreas sólidas, áreas contravéculas, estructuras pseudotubulares y también se pueden identificar áreas oxifílicas, como las células oxínticas. El estruma ovárico, el ovario, el estroma en sí es reemplazado por un tejido tiroideo, parece tiroides y se ve como coloide. Asimismo se ve la macroscopía de una tiroides y asimismo se ve el ovario, pero con esta patología que se llama estruma ovario.
Entonces, esto sería observar, ¿verdad? Un ovario, pero parece tiroides, ¿verdad? Por eso nos dice aquí un corte del ovario derecho, donde se identifican múltiples folículos con coloide por dentro. Aquí también se identifican la presencia de macro y microfolículos, ¿verdad? Aquí se identifica el estroma del ovario y la presencia de los folículos tiroideos. Otra imagen donde identificamos exactamente la estructura igual que la tiroides. El carcinoma ovárico, ¿verdad?, que se origina en el epitelio intestinal, como habíamos hablado de tumor carcinoide, en un teratoma también puede llegar a desarrollar síndrome carcinoide. Puede distinguirse del carcinoide ovárico primario en el caso de que el carcinoide intestinal metastásico generalmente es bilateral. Como dijimos y venimos diciendo en todas las clases de ovario, generalmente los que más comúnmente son bilaterales son los tumores serosos. ¿Se acuerdan que había un porcentaje en los benignos, los borderline, en los malignos? Los otros no son muy frecuentes que sean, ni los mucinosos, ni los endometrioides, ni cistoadenofibroma, ni ninguno de estos germinales no es frecuente de que sea bilateral. Puede ocurrir, ¿verdad? Como en medicina, ¿verdad? 1 más 1 no es 2, pero no es lo habitual. En cambio, los que son tumores carcinoides, si están, por ejemplo, en el intestino, ellos sí pueden hacer metástasis a ovario y ahí sí ser bilateral. Por eso es que se debe de pensar siempre en un tumor en el tracto gastrointestinal, si es que se tiene, por ejemplo, en ovario, ¿verdad? Si no es una metástasis o es un tumor primario. Los carcinoides, como habíamos dado en pulmón, en varios órganos, tienen ese color amarillento porque ellos producen varios tipos de sustancias. Habíamos hablado de prostaglandina, serotonina, puede secretar sustancias. Y tiene la misma morfología que en cualquier sitio. Hace un patrón, ¿verdad?, donde se identifica células monótonas con la famosa cromatina que le llamábamos en sal y pimienta. Aquí también, por ejemplo, este es el estroma del ovario y aquí se identifican las áreas donde se ve la cromatina en sal y pimienta. Ahora, los inmaduros o malignos son tumores infrecuentes que difieren de los otros porque se asemejan al epitelio observado en el feto o en el embrión. El tumor es más común en adolescentes, prepúberes y mujeres jóvenes con una media de 18 años. El tumor maligno de células germinales del ovario deriva de las 3 capas germinales y contiene lo que serían cantidades variables de tejido maduro o inmaduro y afecta generalmente a pacientes jóvenes de menos de 20 años. Son comunes que tengan necrosis y hemorragia. Otra de las características, que sea un teratoma inmaduro y sea solo, puro, es muy raro. Generalmente se mezcla, o sea, hace parte de un tumor germinal mixto, como ustedes estuvieron viendo en el laboratorio. ¿Se acuerdan que vieron y había uno que era digerminoma y sacovitelino? Y yo creo que les dije, por lo menos a los que estaban cuando yo estaba, que más probablemente tenga otro tumor, que tenga también teratoma, solo que no está en el corte de la lámina, porque ahí tenemos un solo corte. Generalmente son 3 o 4 tumores que se mezclan en un tumor germinal mixto, que sean 2 solamente es muy raro. Y aquí, ¿cómo se hace la clasificación? De acuerdo al neuroepitelio inmaduro. Es decir, si yo veo, por ejemplo, tejido que me recuerda al cerebro, astrocitos, oligodendrocitos, microglias, pero parece histología normal, eso entra en la categoría de teratoma maduro. Ahora, para que sea inmaduro, yo debo de observar neuroepitelio inmaduro y que este neuroepitelio inmaduro me recuerde a tumores neuroectodérmicos primitivos o tumores del sistema nervioso, aquellos que son bien agresivos, y vamos a ir observando esto. Puede haber gliomatosis ganglionar o peritoneal, es decir, presencia de tejido neural maduro, lo que aumenta el riesgo de recurrencia. Y la clasificación y el estadio es muy importante para el pronóstico, sobre todo porque mejoran con la quimioterapia. Entonces, esto, por ejemplo, es un ovario donde se ve que tiene pelos y se ve que tiene glándulas sebáceas. O sea, esto tranquilamente podría parecernos por macroscopía que es benigno, ¿verdad? No vemos nada así muy llamativo, ¿verdad?
Sin embargo, en la microscopía vamos a poder identificar áreas de tejido inmaduro. Por ejemplo, cartílago, glándulas, hueso, músculo, inclusive puede que esté mezclado estructuras normales. Por ejemplo, vemos un cartílago completamente normal, pero se ve neuroepitelio. O sea, la presencia de neuroepitelio es lo que me va a determinar para llamarlo de tipo inmaduro. Y no sé si le pueden avisar a alguien, a Cristian. Con razón hacía calor. ¿Alguien tiene control? Porque aquí no hay control. No tenemos el control. Já está marcando 27. É o ambiente da sede. Ah, 27 dele. Tá bom saber. Se llama. Bueno, continuando entonces, ¿verdad? Los teratomas inmaduros crecen rápidamente, rompen la cápsula y se diseminan, ya sea en la cavidad pélvica o en el peritoneo. Y vamos a encontrar elementos maduros, por ejemplo, podemos encontrar algo completamente normal, un epitelio respiratorio, un cartílago normal, pero mezclado con elementos inmaduros. Formación de rosetas, como por ejemplo, las rosetas son muy comunes en el ependimoma, como vamos a estar viendo. O sea, tumores del sistema nervioso, ¿verdad? Túbulos primitivos que son fáciles de reconocer y que al mirar mismo al microscopio ya nos va a parecer de que es atípico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta lámina, miren ahí, dice áreas inmaduras. ¿Les recuerda algo histológico esta imagen? No, ¿verdad? Nada histológico no tiene. Generalmente estas rosetas en empalizada, hay otra imagen, creo que tengo aquí, estas rosetas así, hipercromáticas, pleomórficas, que tienen varias capas, se ve mucho en los tumores del sistema nervioso, que también vamos a estar desarrollando en las últimas clases, ¿verdad? Entonces, y aparte hay, en este estroma vamos a encontrar muchas mitosis y mitosis atípicas. Aparte de eso, por ejemplo, podemos encontrar áreas de condrosarcoma. O sea, puede haber condrosarcoma mismo. Miren aquí lo que es el sarcoma en este sector, ¿verdad? Angiosarcoma, o sea, todos los tipos de neoplasias se pueden llegar a identificar, ¿verdad? Como elemento inmaduro, sobre todo aquellas que tienen neuroepitelio. Y mismo los componentes como cartílago, hueso se pueden identificar también, ¿verdad? En este contexto. Aquí, por ejemplo, se identifican áreas de cartílago. Esta área, por ejemplo, es un nido sólido, totalmente atípico. Aquí se ven esto que se le llaman parecidos a rosetas neuroectodérmicas. Entonces, eso se le llama neuroepitelio. Pero ahí nuevamente se usa una clasificación en los teratomas inmaduros que les voy a mostrar. Entonces, aquí se ven las presencias de rosetas. Esto, por ejemplo, nos dice que es ya implante en el peritoneo de áreas en forma de rosetas y células hipercromáticas. Entonces, de acuerdo a los grados, se divide en grado 1, 2 y 3. Abundancia de tejidos maduros. Si nosotros vemos en una lámina, por ejemplo, supongamos un tumor germinal mixto, tiene germinoma sacovitelino y tiene teratoma, supongamos, ¿verdad? Pero que el teratoma tenga muchas áreas maduras, se ve cartílago, aquí como dice, se ven algunas mitosis, se ve un diente, ¿verdad? No va a existir tantas mitosis si es un grado 1, pero ya vamos a encontrar ciertos grados de atipias. Ahora, en el grado 2, menos tejido maduro, o sea, vamos a tener más áreas de neuroepitelio, ¿verdad? Inmaduro, aparte a eso sumado condrosarcoma, mitosis también mayor a 3, ¿verdad? Y en el grado 3, poco o ningún tejido maduro, o sea, ya es raro de ver tejidos maduros en el grado 3. Por eso les decía, si nosotros vemos un teratoma y tiene un diente, ¿verdad? O tiene estructuras dentarias, no nos va a descartar, puede que sea un grado 1 o un grado 2 de un inmaduro. Por eso es que tenemos que observar bien las láminas y en ovario se hace un corte por centímetro. Es decir, si mide 20, se incluyen 20 cápsulas. Bueno, entonces hasta ahí es teratoma.
Disgerminoma es el homólogo al seminoma testicular. Justamente nosotros esto habíamos dado cuando dimos disgerminoma en el laboratorio, ¿verdad? Se parece bastante, tiene un citoplasma claro, bien definido, núcleos centrales y corresponden al 2% de los tumores y la mitad de los malignos. 75% ocurre entre los 20 y los 30 años. 80-90% de ellos son unilaterales. O sea, existe la probabilidad de que sea bilateral, pero no es mucha. Y los nódulos pueden ser visibles hasta llegar a ser grandes masas que ocupen todo el abdomen. Son blandos, son carnosos. Si esto se identifica, pueden tener un color heterogéneo, amarillo, blanco, grisáceo. Y por eso se le llama muchas veces seminoma del ovario, porque son muy parecidos. No es muy frecuente en cuanto a la categorización de las neoplasias, la mayoría son unilaterales y todos ellos son malignos. Entonces, ¿cómo se ven las células microscópicamente? Sábanas o cordones de células que tienen un escaso estroma y en este estroma lo va dividiendo en tabiques de tejido conectivo donde encontramos linfocitos T. Son malignos, pero el grado de atipia es variable. Y el tumor que no se rompió, que no rompe la cápsula, tiene un pronóstico excelente. Puede ocurrir en forma pura. Nosotros tenemos de hecho un caso en el laboratorio que es puro, solamente es disgerminoma. ¿Se acuerdan de esa lámina, verdad? Y hay otro que es parte de un tumor mixto, que tiene disgerminoma y tiene saco vitelino, que es el que les dije que probablemente tenga otros tumores también. Los pacientes tienen dolor y distensión abdominal y el compromiso del ovario bilateral ocurre en 10 a 15% de los pacientes. Una de las neoplasias más comunes en el embarazo, muchas veces esto se detecta durante el embarazo porque empieza a crecer. No es que la paciente ya no desarrolla en el embarazo, sino que ya tenía y empieza a aumentar más. Se piensa que las hormonas quizás actúen como un cofactor que ayude a que éstas aumenten de tamaño durante el embarazo. ¿Cómo se ve el disgerminoma? Nidos de células germinales donde dijimos que los núcleos pueden tener un citoplasma rosa, o sea, el citoplasma puede ser rosa, el núcleo es central y está separado por tabiques. Estos son los tabiques que le van dividiendo y en este caso vamos viendo células que tienen como un halo perinuclear blanquecino, ¿verdad? Parece un huevo frito. Y otras veces vamos a encontrar que tiene un citoplasma de color rosa. Aquí básicamente vemos nidos de células germinales donde vamos a encontrar el citoplasma de color pálido, acuoso, ¿verdad? Como un huevo frito. Esta es la imagen más espectacular donde se puede identificar, ¿verdad? Los nidos y los tabiques que le van separando. Y en el seminoma vamos a encontrar estructuras idénticas. La única diferencia que me va a permitir reconocer que es disgerminoma o que es seminoma son las estructuras, que en el caso del disgerminoma en el laboratorio se ve la trompa, ¿verdad? Y se ve el estroma ovárico. Y en el caso del seminoma vamos a encontrar túbulos seminíferos que nos van a ayudar al diagnóstico. El pronóstico son radiosensibles, incluso cuando se rompieron más allá del ovario y pueden controlarse por radioterapia. La supervivencia supera el 80%, o sea, tiene buen pronóstico. Saco vitelino o seno endodérmico, que significa lo mismo. Estos tumores son infrecuentes, pero es el segundo más frecuente entre los malignos. Se cree que deriva de la diferenciación de células germinales malignas hacia una estructura extraembrionaria que es el saco vitelino. Él es rico en alfa-fetoproteína y alfa-1 antitripsina. La alfa-fetoproteína se puede usar como un marcador serológico. Muchos urólogos, si hablamos de lo que es testículo, o si son ginecólogas, oncólogas, solicitan la alfa-feto y la beta-HCG sobre todo, porque ellos pueden medir la concentración y ver si no hay algo en ovario, ¿verdad? O en testículo. El tercer tumor maligno más frecuente después del teratoma y disgerminoma en adultos. Si es en niñas o niños, porque en testículo hay un tumor idéntico, generalmente es el segundo en frecuencia.
¿Cuál es el tumor más frecuente en la niñez? El teratoma y el saco vitelino. Ahora, si hablamos de la vida adulta, es teratoma, saco vitelino y disgerminoma entre los germinales. Por suerte, vamos a decirlo así, no es el corio y el carcinoma embrionario, porque estos dos son más agresivos, tanto el corio como el carcinoma embrionario. Este, por ejemplo, es un caso, nos dice 20 años tiene la paciente, ¿verdad? Y se ve que el ovario es gigante, como pueden ver aquí, es polilobulado, tiene vascularizaciones. Microscópicamente está constituida por una estructura que nos recuerda a los glomérulos. Por eso le llama de aspecto glomerular, donde se identifica un vaso sanguíneo central rodeado por las células primitivas, que es lo que se llama cuerpos de Schiller-Duval. También pueden haber gotitas hialinas intra y extracelulares. La mayoría de las pacientes son niñas y mujeres jóvenes. Jóvenes y niñas son las más afectadas. Son unilateral, son de rápido crecimiento y son agresivos. En este caso vemos que prácticamente parece una masa carnosa, ¿verdad? Ya no parece ovario, no solamente por el tamaño, sino por la morfología que está completamente distorsionada. Jol-Sack tumor también se le llama de su nombre en inglés, lo pueden encontrar con este nombre en la literatura y van a ver que tiene ese aspecto hemorrágico carnoso. Este es el cuerpo de Schiller-Duval que ustedes pudieron ver en el laboratorio, donde se ve el vaso sanguíneo central rodeado por las células primitivas. Las células primitivas germinales tienen una morfología de cúbica a poliédrica. Esa es la forma que tienen y como tiene un espacio, lo comparan con el espacio de Bowman, como si fuese un glomérulo. En esta otra imagen se ven varios cuerpos de Schiller-Duval y se identifica un patrón reticular en redes. El patrón del seno endodérmico puede ser variado. Puede ser papilar, puede ser sólido, trabecular. Hay muchísimos tipos de patrones que puede adoptar. El cuerpo de Schiller-Duval, si bien es algo característico de esta neoplasia y que nos ayuda muchísimo al pronóstico, inclusive algunas literaturas lo consideran patognomónico, ¿verdad? No siempre está presente y eso es lo malo. Si no está presente es difícil de hacer el diagnóstico y ahí va a tinciones de inmunohistoquímica. El de laboratorio, los dos que tenemos, se identifica súper bien los cuerpos de Schiller-Duval. Clínicamente puede tener dolor abdominal, una masa de crecimiento rápido. La quimioterapia se vio que mejoró el pronóstico de estos pacientes. Ahora vamos al corio. El coriocarcinoma es la neoplasia más agresiva de lo que sería ovario, ¿verdad? Germinal. Donde la forma más común es en la placenta. El corio que está en la placenta, que también nos falta dar esa clase, ¿verdad? Y aquí generalmente esto se confirma luego, si es ovario, de excluirse la posibilidad de un embarazo ectópico ovárico. O sea, los embarazos ectópicos ocurren en ovario, en trompa, ¿verdad? Comúnmente. Entonces, si esto se encuentra, ¿verdad? En el ovario, se le quitó a la paciente, se tiene que excluir de que estaba embarazada, porque puede que sea que haya nacido este coriocarcinoma en un embarazo ectópico, ya que es el tumor más frecuente de la placenta. Son tumores muy agresivos, hacen metástasis rápidamente al aparato circulatorio, hígado, hueso, vísceras en el momento del diagnóstico y elaboran grandes cantidades de beta-HCG. Por eso, el coriocarcinoma generalmente se puede llegar a detectar porque no va a ser la beta-HCG. Cuando desarrollemos patología placentaria, vamos a ver que los niveles de beta-HCG pueden ser cualitativos y cuantitativos. El cualitativo es simplemente el famoso test de embarazo que dice positivo o negativo para embarazo. Y el cuantitativo es el que dosa si es acorde a la gestación. Por ejemplo, si está embarazada de 4 semanas, si corresponde el nivel de beta-HCG, ¿verdad? Generalmente se pide durante el embarazo para ver si el embarazo está transcurriendo normalmente, ¿verdad? Sobre todo, más bien se piden aquellas pacientes que tienen riesgo de aborto, ¿verdad?
o que no se está viendo nítidamente el saco gestacional, el brote embrionario, ¿verdad? Pero si es un corio, él eleva altísimo, va a tener cantidades elevadísimas de beta-HCG, ¿verdad? Y en contraste con el corio de la placenta, que por lo menos existe la posibilidad de hacer un tratamiento con quimio, el corio del ovario es malísimo. El corio del ovario no responde a la quimio. Y ahí estamos fritos, ¿verdad? Porque ¿qué tratamiento se le brinda a la paciente, verdad? Y esto que ocurra de forma pura es raro. Generalmente él se combina con otros tumores, con el saco vitelino, con el carcinoma embrionario, con el teratoma. Nosotros hemos tenido un caso así que nos tocó muchísimo porque ese es varón, ¿verdad? Pero nada más para contarles, ¿verdad? 8 añitos el nene, tumor de testículo, un tumor que vino como un probable teratoma. Ya dijimos que los teratomas ya sabemos que todos son malignos, ¿verdad? Pero en este caso tenía teratoma, saco vitelino, carcinoma embrionario y coriocarcinoma, tenía 4 neoplasias. Y el porcentaje mayor era entre teratoma y saco vitelino, ¿verdad? Que en teoría, ¿verdad?, son de mejor pronóstico, por más de que sean malignos, o por lo menos hay un tratamiento, ¿verdad? Y el corio tenía 8% nada más, porque esto nosotros volvemos a contabilizar por porcentaje, cuánto tiene en cada porcentaje, ¿sí? Igualmente, con ese 8%, el paciente en 3 meses más o menos falleció. 8 añitos. Por más de que sea 8%, igual ese porcentaje fue, digamos, crucial para lo que era el diagnóstico, ¿verdad? Se saca, pero a veces el corio, el problema es que cuando se saca, o sea, antes de que se saque, muchas veces ya hizo metástasis a cerebro. Hace metástasis a cerebro. Generalmente se saca para poder hacer el diagnóstico, porque en testículo tampoco se hace biopsia. Es directo, se reseca. Cuando hay una tumoración se reseca, no hay biopsias. Y acorde a eso se hace el tratamiento, ¿verdad? Si es quimio, sí, se puede hacer quimio, pero en este caso no responde a la quimio. Ese es el problema. Y ahí ya es paliativo únicamente. Ahí ya no hay mucho que hacer, ¿verdad? Bueno, entonces continuando, ¿verdad? El corio está constituido, es un tumor que está constituido por grupos celulares de células de tipo cito y sincicio trofoblasto, que están en un patrón plexiforme. Tienen hemorragia, tienen necrosis. Es un tumor polilobulado, hemorrágico, necrótico, donde macroscópicamente no parece ovario ni testículo, le digo, ¿verdad? Prácticamente modifica la estructura. Y al cortar es un tumor así bien sangriento, se ve mucha hemorragia, mucha necrosis. Y microscópicamente él va a estar constituida por las células igual que la placenta, por células redondas bien delimitadas, que son las células de tipo citotrofoblásticas, y las células denominadas sincicio-trofoblásticas, que son gigantes multinucleadas. Entonces, el patrón plexiforme lo llama porque se entrecruzan las células, hace un patrón sólido. Las células así grandes con multinucleación son las sincitio, y las células así más redonditas como estas son las células de tipo citotrofoblásticas. Así como en la macro se ve sangriento, en la micro también vamos a ver de ese aspecto. Tiene muchas mitosis, generalmente ya hace metástasis en el momento en que se diagnostica. Luego tenemos el carcinoma embrionario. El carcinoma embrionario es similar a lo que ocurre en el testículo. Una vez que ustedes estudiaron tumores de ovario germinal, ya estudiaron testículo, porque son muy parecidos los dos. Tienen algunas que otras diferencias, pero es muy parecido, ¿verdad? Entonces, esto ocurre a una edad media de 15 años. Generalmente puede desencadenar una pubertad precoz. También puede hacer sangrado vaginal, amenorrea e hirsutismo. Es decir, las pacientes van a tener clínica. Por ejemplo, son pacientes
muy jovencitas, ¿verdad? Y empiezan a tener ya su primer periodo. Tiene 8 o 9 añitos y ya tiene su primera menstruación, ¿verdad? O empiezan a tener hirsutismo. ¿Saben lo que es hirsutismo? La distribución viriloide del pelo, ¿verdad? Empieza a tener barba, bigote, pelo en la espalda, pelos en el abdomen, en el pecho, ¿verdad? Como si fuese un varón. La HCG siempre es alta y la alfa-fetoproteína a veces puede ser alta. Macroscópicamente son tamaños que tienen una media de 17 centímetros, o sea, son tumores grandes en su mayoría. Tienen un aspecto liso, brillante, hemorragia y necrosis. Aquí, por ejemplo, vemos una masa carnosa y aquí mismo se ven áreas sólidas de color blanquecina, o sea, un tumor heterogéneo. Histológicamente, el carcinoma embrionario forma estructuras que nos recuerdan al embrión. Si yo les pregunto y miran esta lámina, ¿verdad? ¿Parece un adenocarcinoma o no? Parece, ¿verdad? Porque se ve estructuras como túbulos o papilas, ¿verdad? Pero si les pregunto, ¿consiguen identificar si el epitelio es cúbico, si es cilíndrico? ¿Qué me van a responder? No, ¿verdad? Y nunca vieron este epitelio y la respuesta va a ser no, ¿verdad? Porque es inmaduro. De ahí viene el nombre, embrionario. Es como si fuese del embrión. El embrión cuando se va formando no es que ya se distingue bien un epitelio cúbico, cilíndrico, así como vemos en histología. Es un epitelio inmaduro. Y ese epitelio inmaduro con mitosis, porque estas son mitosis y sobre todo mitosis numerosas, son típicos de esta patología. Hojas y nidos de células primitivas son las que revisten a este tipo de neoplasias. Glándulas abortivas, o sea, intenta formar glándulas, pero no son glándulas, ¿verdad? Por eso le llama abortiva. Y se pueden encontrar también células de tipo sincicio trofoblásticas dentro de esta neoplasia, o sea, puede tener sincicio como parte del tumor propiamente dicho, ¿verdad? Y segregar beta-HCG. El sincicio, no olvidé decirles, es el que secreta la beta-HCG. Por eso es que eleva mucho en los corios, en el carcinoma embrionario, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos un caso clínico, ¿verdad? En esta primera parte. Este fue un caso que tuvimos, 17 años tenía la paciente y le llevaron al hospital de urgencia. Esta paciente tuvo, o sea, en la urgencia se le vio que tenía una gran masa abdominal. Y entró a una cirugía de urgencia, ¿verdad? O sea, primero ella llegó, ¿verdad? Le trajeron en realidad, ¿verdad? Porque se desvaneció, estaban en una fiesta y se le hizo una ecografía y se encontró una gran masa, ¿verdad? Pero en realidad les voy a mostrar lo que se encontró. Este era uno de los ovarios, de un lado. Este es un solo ovario, miren lo que era este ovario. Y tiene aquí un aspecto sebáceo, ¿verdad? Que puede ser un teratoma ya al mirar así, ¿verdad? Tenía aquí áreas sólidas que ya no me gustan, estas áreas, ¿verdad? Que ya estira ya hacia otra neoplasia más, o sea, da las pistas que sea otra neoplasia más agresiva, ¿verdad? Tipo el carcinoma embrionario, ¿verdad? Este era el otro ovario, o sea, no era solo una masa que tenía. Los dos ovarios, era bilateral en este caso. Y este era el otro ovario, miren, era más chiquito, pero tenía también las mismas características, ¿verdad? Tiene ese material tipo sebáceo y tiene estas áreas carnosas. No, es que vamos a continuar. Y esto fue un tumor germinal mixto maligno. Tenía prácticamente todos menos el corio, por suerte, ¿verdad? Porque el corio es bastante agresivo. Vamos a terminar antes del receso. Tumores de cordones sexuales, estroma. Esta categoría representa 5 a 10%, 2 a 3% de los malignos y puede ocurrir a cualquier edad. Aquí tenemos el fibroma, el tumor de la granulosa azteca y el tumor de células de Sertoli y Leydig. Los tumores de cordones sexuales estroma, tenemos los tumores de la granulosa azteca, no sé si les suenan esos nombres en estructura ovárica normal, los fibromas y tecomas, y los tumores de células de Sertoli y Leydig o androblastomas. Estas neoplasias derivan del estroma ovárico, que a su vez derivan de los cordones sexuales de las gónadas primitivas.
y están constituidos por células de la granulosa, células de la teca, células de Sertoli y células de Leydig. 8% de las neoplasias ováricas son hormonalmente activos, es decir, son feminizantes. Así como también los masculinizantes como los de las células de Leydig. No sé si se acuerdan de embriología, donde ustedes estudiaban la formación del mesonefro y del paramesonefro. Entonces, uno de ellos degeneraba para que sea varón y el otro para que sea mujer. Entonces, de estos restos que quedan se originan estas neoplasias. Y tenemos en ambos. En la clasificación de tumores testiculares también vamos a hablar de estas neoplasias. Entonces, vamos a empezar de granulosa teca. Estas neoplasias están constituidas por células de la granulosa o una mezcla de la granulosa y teca. 2 a 5% de los tumores de ovario que pertenecen a esta categoría puede ocurrir a cualquier edad, 5% antes de la pubertad y 6% en la posmenopausia. La causa es incierta, no se sabe muy bien y se divide en 2 categorías. El del adulto, que es el 2 al 5%, y es el segundo tumor del estroma de los cordones sexuales, más frecuentes después de fibromas y tecomas. La mayoría en realidad son de tipo adulto, 95%, y 5% es de tipo juvenil. Tiene un amplio rango de edad con una media de los 50 a 55 años. Se presenta como una masa abdominal hiperfuncionante, secreta estrógenos, puede haber un hiperestrogenismo, 10% puede experimentar una torsión, rotura y hemoperitoneo. La mayoría se asocia con hiperestrogenismo, puede causar alteraciones menstruales, menstruaciones abundantes, menstruaciones con ciclos cortos, pueden haber mucha hemorragia, sobre todo en una paciente ya en la menopausia. Hiperplasia y carcinomas pueden estar asociados, sobre todo grado FIGO 1, y en adultos y niños o niñas puede provocar pubertad precoz. La pubertad precoz, sobre todo que ocurre en el tipo juvenil, ¿verdad? Donde hay un sangrado más temprano, inclusive puede empezar a tener un aumento de las glándulas mamarias, por ejemplo. En las pacientes añosas se asocia con hiperplasia endometrial y adenocarcinoma de endometrio. Ellos 95% son unilaterales y encapsulados. Entonces se ve una masa, como estamos viendo aquí. Las masas quísticas son grandes y sólidas, miden en promedio 12,5, tienen una coloración amarillenta, son hormonalmente activos, o sea, secretan hormonas. Este es un ovario gigante de un tumor de la granulosa del adulto. Al corte puede ser amarillo, cuanto más amarillo es, más secreta hormonas. Y microscópicamente está constituida por células cúbicas a poligonales. Estas células tienen núcleos redondos u ovoides que están unidos, anastomosados como en sábanas o hileras, y ellos tienen una estructura eosinofílica que se llama cuerpo de Karl-Exner. No sé si se acuerdan del cuerpo de Karl-Exner de histología. Entonces, estos cuerpos de Karl-Exner pueden estar presentes y si están presentes nos ayuda al diagnóstico. El problema es que no siempre están presentes también. Si no están presentes, ¿qué nos ayuda al diagnóstico? El tumor de la granulosa del adulto se caracteriza por presentar estas células de la granulosa que tienen esa aceptación como una imagen parecida a un grano de café. ¿Se acuerdan también que en granos de café había micosis, verdad? Entonces aquí también el tumor de la granulosa del adulto hace esa aceptación, ¿verdad? Esa división, y le llaman imagen en granos de café. Aquí, en este caso, aparte de la imagen en granos de café, se ve el cuerpo de Karl-Exner. El cuerpo de Karl-Exner es un material eosinofílico que está rodeado por estas células de la granulosa. Aquí, por ejemplo, se ve súper bien los cuerpos de Karl-Exner y aquí se ven en forma de nidos. Aquí nuevamente cuerpos de Karl-Exner. Cuerpos de Karl-Exner. Si están presentes, genial, nos ayudan al diagnóstico. Ahora, el tumor de la granulosa juvenil no tiene cuerpo de Karl-Exner. Entonces ahí ya empezamos el primer problema, ¿verdad? 5% de tumores en niñas, o sea, no es frecuente. Segundo problema, o sea, son de diagnósticos de exclusión. Unilateral miden hasta 12 centímetros,
generalmente puede tener varias cavidades, ¿verdad? Quístico, sólido, o sea, es muy heterogéneo su forma de presentación, es hemorrágico y necrótico. Por ejemplo, aquí nos dice tumor mayoritariamente sólido. Miren, este es el tumor, ¿verdad? Y esta es una niña de 3 años. Recordemos que el ovario de una paciente adulta mide 3 por 2 por 1. El ovario de una niña es más pequeño. Y su mamá le llevó a la consulta porque había agrandamiento de los senos a los 3 años. ¿Entienden, verdad? O sea, había un aumento de las mamas, una ginecomastia en una niña muy chiquita. Y era, buscando, ¿verdad?, las causas hormonales, se detectó que era un tumor de la granulosa de tipo juvenil. Entonces, el tumor juvenil, existen, aquí como dicen, los espacios foliculares se ven, ¿verdad?, en el espacio de bajo, o sea, en un microscopio, a bajo aumento, y en el gran aumento no tienen la imagen en granos de café que tenía la imagen del juvenil, del adulto, perdón. Él puede presentar patrones difusos, patrones macrofoliculares o áreas microquísticas con secreciones eosinofílicas. Núcleos hipercromáticos redondos o ovalados, no hay ranuras, por eso dicen no ranuras, no hay imagen en granos de café, tiene un alto conteo mitótico y puede tener células que se le llaman enclavo o pseudopapilares. Estas son o sea, esta sería una imagen característica de un tumor de la granulosa juvenil donde se ve la presencia de macrofolículos, ¿verdad? Este contenido que tiene, que se parece al coloide, no tiene nada que ver con el coloide, sino que es un material basófilo que puede llegar a presentar estas neoplasias. Estas son las células en clavo, como si fuese un clavo, un prego, ¿verdad? Lo comparan por la forma que la cabecita es grande y tiene un cuerpo así finito. Tecomas y fibromas también están constituidos por materiales distintos, o sea, por células distintas, mejor dicho. Los fibroblastos constituyen lo que sería un fibroma. Las células son fusiformes y generalmente si vemos gotitas lipídicas o se ven células edematosas, estamos ante un tecoma. 4% de tumores de ovario, la mayoría están constituidos por fibroblastos y son hormonalmente inactivos. Tiene alto porcentaje donde existen casos asociados, ¿verdad?, con otros tumores en el organismo en sí. 90% son unilaterales, pueden presentarse como una masa sólida, encapsulada, dura, y inclusive esto es muy común de sospechar de un fibroma, ¿verdad?, o un cistoadenofibroma, que es un tumor epitelial que vimos la semana pasada. Pero microscópicamente va a estar la diferencia. Aquí vamos a encontrar fibroblastos fusiformes. Estos fibroblastos son bien diferenciados, tienen un tejido conectivo escaso, pueden haber áreas de la teca y puede que se presente como un síndrome donde hay ascitis, ¿verdad?, en un 40% de casos. Sobre todo esto está presente si el tumor mide más de 6 centímetros. O bien puede que presente hidrotórax del lado derecho y una combinación de tumor ovárico, hidrotórax y ascitis que recibe el nombre de síndrome de Meigs. Esto que vemos aquí es el ovario, donde aquí tuvo una transformación fibromatosa, o sea, esto es un fibroma, esto es duro, al tocar, al palpar es sólido. Aquí se identifica la trompa y histológicamente vamos a encontrar la presencia de células fusiformes sin atipias para poder llamarlo fibroma. Ahora, el tecoma, como dijimos, tiene lípido. Macroscópicamente puede parecer como un tejido adiposo, como un lipoma, ¿verdad? Pero microscópicamente vamos a ver la presencia de células de la teca que tienen ese color pálido, núcleo basal, y tampoco va a tener atipias para llamarlo tecoma. Luego tenemos los tumores de células de Sertoli y Leydig que se llaman androblastomas. Se asemejan al del testículo, ¿verdad? Son unilaterales, generalmente producen masculinización si estamos hablando de tumores de ovario, ¿verdad? Se manifiestan con hirsutismo, distribución viriloide del pelo, como si fuese un varón. Puede ocurrir a cualquier edad, pero es más común entre los 20 y los 30.
Tienden a secretar estrógeno y progesterona, son tumores sólidos y tienen diferentes grados de presentación. Está asociado con el síndrome de Peutz-Jeghers que habíamos dado, ¿verdad? Pueden ser benignos o malignos. Histológicamente pueden formar túbulos sólidos o huecos constituidos por células cúbicas acolumnares. Pueden hacer un patrón en cordones, células con núcleos extraños, mitosis mínimas y atipias mínimas. Existe el tipo maligno, o sea, aquí no es que todos los tumores de células de Sertoli y Leydig son benignos. Pueden ser benignos o pueden ser malignos. Y generalmente los malignos tienen ya una atipia ya de que varía de moderada a severa, mitosis mayor a 5 en 10 campos a gran aumento. El corte es sólido y puede presentar un color gris a dorado. Microscópicamente tienen túbulos constituidos por células de Sertoli y Leydig que están mezclados en un estroma. ¿Se acuerdan de las células de Sertoli? ¿Cuál era la función de las células de Sertoli en el testículo? Eran llamadas células sustentaculares o de sostén que estaban dentro de los túbulos seminíferos y sostenían el proceso sostenían las espermatogonias, espermatocitos primarios, secundarios, espermátides, espermatozoides, toda esa secuencia de espermatogénesis. Y está la del Leydig, que es la intersticial, ¿verdad? Que está en el intersticio. Entonces las dos pueden estar, puede que sea, en este caso por ejemplo nos dice, este es un tumor de células de Sertoli solamente, donde hace como túbulos y son las células fusiformes igual a las células de Sertoli, solo Sertoli. Pero hay tumores que pueden ser mezclados, Sertoli y Leydig, tienen las dos cosas. Y en este caso inclusive nos habla de un bien diferenciado, porque esto se vuelve a gradar en bien moderada y pobremente diferenciado. En este caso se ven túbulos formando las células de Sertoli y las de Leydig que están en el intersticio. Pero como tiene una atipia mínima, es bien diferenciado. Entonces, los tumores de células Sertoli y Leydig son los que se llaman androblastomas. Son tumores que están constituidos por células del cordón sexual, o sea, de Sertoli, y del estroma de Leydig. Representan menos del 0,5% de todas las neoplasias del ovario. El comportamiento se correlaciona con el grado del tumor y 10% de estos tumores pueden ser moderadamente diferenciados. Ahora, entre el 13 al 59% puede que sean pobremente diferenciados y que tengan componentes heterólogos. ¿A qué se refiere componente heterólogo? Que tenga hueso, cartílago, otras estructuras que no pertenecen. La incidencia y las recurrencias de estos tumores de células de Sertoli y Leydig es menor al 5%. Pueden llegar a bloquear por completo el desarrollo sexual femenino si están presentes, causar desfeminización, es decir, atrofia de las mamas, amenorrea, esterilidad, pérdida de pelo inclusive en el cabello, como una alopecia, ¿verdad? Y sin embargo tiene hirsutismo, tiene barba, tiene bigote, etcétera, ¿verdad? Los moderadamente diferenciados muestran túbulos inmaduros, grandes células eosinofílicas, y los pobremente diferenciados muestran un patrón sarcomatoso. Las células de Leydig pueden estar ausentes y algunos pueden tener cartílago, hueso, etcétera, como dijimos. Y le llamamos con componente heterólogo. Entonces, el síndrome de masculinización o virilización se caracteriza por lo que ya mencionamos, ¿verdad? Hirsutismo, distribución viriloide del pelo, hipertrofia del clítoris, clitoromegalia se llama, parece un micropene, ¿verdad? Forma. Cambios en la voz. Tiene la voz del varón, ¿verdad? La mujer ya no tiene un tono femenino. Irregularidades menstruales y amenorrea. La presentación clínica puede incluir dolor pélvico, masa pélvica, ascitis y rotura del tumor. Entonces aquí se ve una gran masa, como pueden ver aquí, y se ve los túbulos que forman los tumores de células de Sertoli y en el intersticio los tumores de células de Leydig. Metástasis. Las metástasis también pueden ocurrir en el ovario, tumores de origen mulleriano, útero, trompa, ovario del otro lado puede hacer metástasis, ¿verdad? Los primarios más comunes que hagan metástasis al ovario son la mama,
todo lo que es tracto gastrointestinal, incluyendo colon, estómago, vesícula, páncreas, apéndice, puede hacer metástasis a ovario. Y como habíamos dado, ¿verdad? Un ejemplo clásico es el tumor de Krukenberg, ¿verdad? Donde un tumor gástrico de tipo difuso hacía metástasis en los dos ovarios, ¿verdad? Krukenberg era un nombre que se usaba para varios tumores que hacían metástasis a ovario, pero habíamos dicho que la asociación más común era cáncer gástrico con metástasis a ovario. Entonces, en el estroma ovárico se va a identificar células en anillo de sello, ¿verdad? Muy mal pronóstico. Las células en anillo de sello identificábamos cuando el núcleo era empujado por la mucina y adoptaba la forma de un anillito. Y bueno, por fin terminamos ovario, hasta ahí es ovario. Epitelial, germinal, cordón sexual, estroma y metástasis. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Cuál es la cadena? Bueno, vamos a hacer voy a llamar la lista. Estos son... voy a llamar la lista. Okay. Vamos a hacer... Encima.